Amén. Vamos a leer San Juan, libro de San Juan, Santo Evangelio según San Juan, su capítulo 14, libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26. Amén. Cuando lo tenga, bueno. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer así. Dice San Juan, capítulo 14, verso 26. Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo dice, ¿no? Este es el Señor hablando con sus discípulos y les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oramos. Señor mi Dios y buen Padre Celestial, te damos toda la gloria. Señor, te damos toda la honra y la alabanza. Mi Dios, henos aquí delante de tu presencia, confiando, Dios mío, Señor, que tú estás en medio nuestro, Dios, y te has dado cita juntamente con nosotros, eterno Rey de los ejércitos, para bendecir nuestras vidas, mi Dios, para bendecir la vida de cada uno de los que estamos presentes en esta noche, Dios mío, Señor. Oramos, Dios mío, por aquellos que están ausentes, oh Dios, y pedimos por ellos que seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad. Mi Dios, Señor, pedimos, Dios mío, cuando vamos a disertar, tu palabra va a ser disertada en este momento, Señor, en esta noche, Dios eterno, que tomes control, toma dominio de cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, y que esa tu palabra, oh Dios, sea causando el efecto en cada uno de nosotros, Señor, para la cual tú la has enviado, en ese nombre que es sobre todo nombre, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermano. Entonces estamos hablando a la luz de la palabra sobre la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y nótese que el Señor, en el texto que acabamos de leer del libro de San Juan, capítulo 26, San Juan capítulo 14, verso 26, se está dirigiendo el Señor al Espíritu Santo no como a una cosa, no como a una fuente, no como a algo, sino como a alguien. Tanto así que Él dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nótese que Él dice Él. Sí, Él se está refiriendo al Espíritu Santo como lo que es, como la tercera persona de la divinidad, sí, de la Trinidad divina. Está reconociendo que el Espíritu Santo es Dios, es una persona y es Dios. Y eso es lo que estamos nosotros pues discutiendo, ¿no? Por decirlo de una manera, discutir. Hablando en esta enseñanza, ¿sí? Recuerde que la enseñanza, toda la enseñanza hace referencia al Espíritu Santo, ¿sí? Ya vimos a la luz de la palabra que el Espíritu Santo es una persona y tiene sus características, ¿sí? Como persona. Y ahora estamos a la luz del Evangelio viendo sobre la divinidad del Espíritu Santo, conociendo a la luz del Evangelio que ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, es Dios, ¿sí? Decíamos que no son tres divinidades,
Es una sola divinidad y esa divinidad se compone en los tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y anoche dábamos un ejemplo, Isaías capítulo 6, verso 9, y después estuvimos leyendo Hechos capítulo 28, 25, 26. Y decíamos que Isaías dice, el texto bíblico dice que el Señor le dio un mensaje a Isaías, ¿sí? Y le dice, ve y dile a este pueblo, y les da unas palabras concretas para el pueblo. Y en el libro de Hechos, capítulo 28, versos 25, 26, Pablo dice allí, dice que, citando a Isaías 6, 9, acuérdense que el escritor de Hechos no era Pablo, ¿no?, sino Lucas. Están haciendo referencia a un acontecimiento donde Pablo es el protagonista, ¿sí? Y Pablo, hablando con los que estaban allí, les dice, bien dijo el Espíritu Santo, ¿sí? Reconociendo que el Espíritu Santo es Dios, citando a Isaías 6:9. Vamos a leerlo, Isaías 6:9, para recapitular esto. Isaías capítulo 6, verso 9. Nótese que el capítulo 6, los primeros versículos, habla de la visión que tuvo Isaías, ¿sí? Y luego que Isaías tuvo esa visión, y allí el subtítulo habla de la visión y el llamamiento de Isaías. Luego de esa visión, el Señor le dice, vamos a leerlo desde el versículo 8. Dice, después oí la voz de ¿quién? Del Señor. ¿Sí? Refiriéndose a ¿quién? A Dios. Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Sí? Nótese que allí Isaías declara que el Señor, él oyó la voz del Señor refiriéndose a Dios. Y si vamos al libro de Hechos capítulo 28, versos 25 y 26, vamos a leerlo. Hechos 28, capítulo 28, versículos 25 y 26. Nótese cómo dice allí, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo ¿quién? Pablo. Les dijo Pablo esta palabra. Y note lo que declara, ¿no? Bien habló el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Nótese que dice allí que Pablo añadió una palabra, en la versión textual dice, y estando en desacuerdo unos con otros, se despidieron luego que Pablo añadió una palabra más. ¿Qué fue lo que Pablo añadió? Dice, bien habló ¿quién? El Espíritu Santo. Citando a Isaías capítulo 6, verso 9. Y allá en Isaías declara que el que habló fue el Señor, haciendo referencia a Dios. Y aquí Pablo dice el Espíritu Santo. Bien dijo el Espíritu Santo, haciendo referencia a ¿quién? A Dios. Entonces, ¿qué está declarando aquí Pablo? Que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Una de las tantas citas que tenemos bíblicamente
para demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Capítulo 31 de Jeremías, verso 31 al 34. Jeremías está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Dice así: He aquí, vienen días, ¿dice quién? ¿Dice quién? Jehová, ¿sí? En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Nótese, ella es la tercera vez que se nombra Jehová, ¿sí? Y está declarando allí el profeta, dice quién, Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a quién? A Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice quién, Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, de su pecado. Bien, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 15 al 17. Hebreos, capítulo 10, versos 15 al 17. Estos son textos bíblicos que nosotros podemos usar cuando los testigos de Jehová tocan nuestras puertas, las puertas de nuestros hogares. Y son textos bíblicos que tenemos que tener presente, ya que ellos no creen en la doctrina, no creen en la Trinidad de Dios. De hecho, no ven a Jesús como Dios, mucho menos al Espíritu Santo. Lo ven como Dios, porque ellos creen que el Espíritu Santo es una influencia, ¿sí? Una influencia, y nosotros sabemos a la luz de la palabra que no es así. Sí, que el Espíritu Santo no es ninguna influencia, sino que es una persona divina, la tercera persona de la divinidad de Dios. Ok, tienen Hebreos, capítulo 15, verso 10, ¿sí? ¿Puede ser? A ver, no, capítulo 10, verso 15 al 17. 10, 15 al 17. A ver. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, me salté un texto. 15, ahí está. Exactamente, ahí, 15 al 17. Dice así, y nos testifica también, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, mire lo que dice, ¿no? Y nos testifica también el Espíritu Santo. Y el escritor de los Hebreos está citando a Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades. Nótese que aquí el escritor de los Hebreos está también reconociendo al Espíritu Santo como Dios y se está refiriendo a Dios como Espíritu Santo. Entonces, indistintivamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se reconoce al Espíritu Santo como Dios. ¿Sí? Eso es para que nosotros vayamos tomándolo en cuenta. Entonces, aquí se señala en estas dos citas, en estas citas que acabamos de leer, se señala de manera indistinta a Dios. ¿Sí? Es interesante conocer que cuando los profetas hablaban, ellos dejaban entender bien en claro, que lo decíamos anoche, que era de parte de Dios, por medio del Espíritu de Dios, al igual que los mismos apóstoles. ¿Sí? Esto nos enseña que ellos dejaban entender que no hablaban de su propia cuenta o por cuenta propia, de voluntad, de su propia voluntad, sino que cuando ellos hablaban de parte de Dios, ¿sí? Y ellos dejaban bien en claro esto, ¿sí? Para que el pueblo prestara atención, ¿sí? Y le dejaban bien en claro al pueblo que lo que ellos transmitían venía directamente del cielo, ¿sí? Y Dios se lo ministraba a ellos y les decía, y ellos iban y hablaban al pueblo lo que Dios quería que se les hablaba. Entonces, hay algo acá también interesante, que ellos entendían que su boca era ¿qué? Un instrumento al pronunciar el mensaje en función de Dios, en función de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso también. Tenemos que comprenderlo. Sí, que nosotros somos el instrumento de Dios y debemos procurar, siempre procurar, como decíamos anoche, procurar transmitir el mensaje que Dios quiere que se transmite al pueblo, porque la obra es del Señor, no es nuestra. Vamos a continuar. Entonces, así es como constantemente el lenguaje de Dios en las Sagradas Escrituras de manera indistinta es citado con el Espíritu Santo. Entonces no hay forma, no hay manera a la luz del Evangelio de negar una verdad bíblica como es la divinidad del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. No hay forma a la luz del Evangelio de que nosotros podamos negar que el Espíritu Santo es Dios, y nosotros tenemos que plantarnos bien en este fundamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque han salido muchos diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, y nosotros tenemos que estar bien fundamentados para poder contrarrestar esa herejía. Es una doctrina herética el negar que el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros tenemos que tener base bíblica para poder contender, como dice el apóstol, él dice, da la recomendación, contender ardientemente por la palabra y defender la verdad del Evangelio de Jesús y no dejarnos envolver, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo fuese una influencia, o fuese un efluvio, o una fuerza, bajo ninguna circunstancia se haría esa interrelación de la persona de Dios y del Espíritu Santo. Y si fuese así, entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo pueda, entonces, si no fuera una persona, fuera una influencia, cómo entonces el Espíritu Santo o esa fuerza le va a transmitir un mensaje a un ser humano, una persona,
para que lo lleve. No puede, ¿verdad que no? No puede. Entonces, no hay forma, hermanos, de negar esta realidad bíblica. No hay manera, a la luz del Evangelio, que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, vamos a continuar. Las Sagradas Escrituras estarían en una total inconsistencia teológica si fuese tan cierto, tan así, que el Espíritu Santo no es una persona. Si el Espíritu Santo fuese una influencia o fuese una fuente de poder, entonces la misma Biblia estaría errada y entraría ella misma en controversia teológica, porque la Biblia misma nos declara que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta allí? Si hay algo que no entiende, usted me lo pregunta. Me lo va preguntando y lo vamos contestando. Recuerde, tenemos en este siglo presente hombres y mujeres que no creen en la Trinidad de Dios y no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Y como ellos no lo creen, basado en malas interpretaciones bíblicas, han salido por el mundo a enseñar esta herejía. ¿Sí? Y lamentablemente tenemos dentro del vínculo cristiano personas enseñando esa herejía, que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces nosotros tenemos que, como vengo diciendo, como dije, tenemos que tener base bíblica, fundamento bíblico, para poder contrarrestar esa mentira. Y sabemos que la mentira no viene de Dios, sino que el padre de la mentira se llama Satanás. Entonces, para nosotros contrarrestar esa mentira necesitamos la verdad de la luz de la palabra del Señor. Y por eso la enseñanza. ¿Sí? Sin embargo, la postura de la cristiandad y la postura antitestamentaria siempre fue la de plantear indistintamente la persona de Dios y la del Espíritu Santo, en las mismas dimensiones y en las mismas prerrogativas divinas. Eso lo decíamos anoche, que hasta el siglo IV de la era cristiana no había ese problema que hoy tenemos. No existía esa situación. No se veía. Ahora nosotros, en este siglo tan avanzado, donde la ciencia está tan avanzada y donde todo ha avanzado de una manera tremenda, entonces ahora tenemos ese problema. Gente enseñando lo que no dice la Biblia en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Y nosotros nos hemos convertido para ellos inaceptables. Y no nos aceptan. Y nos persiguen. Y nos persiguen, pero somos bienaventurados, dice la Biblia, cuando por la causa del Evangelio somos vituperados. ¿Sí? No importa lo que ellos puedan pensar de nosotros. No importa lo que puedan creer de nosotros. Lo importante es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Sí? Lo importante es qué es lo que Dios, cuál es la opinión de Dios sobre nuestras vidas, por más que los demás opinen. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo fuese un viento, no podría estar dando instrucciones, ni manifestando sentimientos, y no podría estar dando ninguna promesa como las hace Él en toda la palabra del Señor. ¿Sí? Para los profetas del Antiguo Testamento no existía diferencia alguna entre el Espíritu Santo y Dios. Oiga, estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, cuando ni siquiera aún existía la luz eléctrica. No existía la luz eléctrica y para ellos no había diferencia tanto en el Espíritu Santo como en Dios. Para ellos era el mismo. Hoy nosotros tenemos lo contrario.
Hoy es todo lo contrario. En el Nuevo Testamento se mantiene el mismo modo descriptivo del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Va conmigo, ¿no? Bueno. Los creyentes en el Nuevo Testamento se presentan a la comunidad ¿cómo? ¿Como el templo de quién? El templo y el templo de Dios. Ya vamos a ver Efesios 2:22. Vamos a ver Efesios 2:22, cómo se presenta allí. Este es Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, verso 22. Capítulo 2 del libro de Efesios. Nótese bien lo que dice, ¿sí? 2:22 de Efesios. Usted tiene que ir tomando nota y grabándose todo de memoria, todos estos textos bíblicos. En el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de quién? Para morada de Dios, ¿en qué? Ok. Ahí presenta Pablo qué cosa. Fíjate esto, ¿no? Podemos notar algo allí, ¿no? Que los creyentes, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, se refieren a Dios de la misma forma y de manera indistinta. Sí, vamos al libro de Primera de Corintios 6:19. Este es Pablo escribiendo a los corintios. El mismo escritor de la carta de los Efesios. Primera de Corintios, dijimos, capítulo 6, verso 19. 6:19 de Primera de Corintios. Vamos a leer. Dice allá que somos templo de Dios, ¿sí? Templo de Dios. Vamos a ver acá. 6:19. A ver, vamos a ver si se contradice la Biblia. Dice así. Leo la versión textual. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario de quién? Del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. La versión Reina Valera dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo. Pero allá en Efesios dice que ese mismo cuerpo es templo de quién? De Dios. Y ahora aquí dice que ese cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Entonces nótese que se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios. Y le está atribuyendo Pablo el apóstol divinidad al Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Romanos capítulo 8, verso 9 al 14. Es el mismo autor de Efesios y el mismo autor de Corintios, ¿sí? Entonces, en Corintios pudimos notar que el mismo escritor de Efesios es el mismo de Corintios, refiriéndose por un lado el Espíritu de Dios y por otro lado haciendo referencia a la misma persona divina como Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 al 14. 8, 9 al 14 de Romanos. 8, 9 al 14. Leemos. A ver, mientras lo ubico acá. 8, capítulo 8, verso 9 al 14. Dice así, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Oiga bien lo que dice aquí. Por cuanto el Espíritu de Dios, se le da otro nombre, ¿no? Indistintamente, haciendo referencia a Dios. Tres nombres distintos. Dios, por allá el templo de Dios, Espíritu Santo en Corintios, y ahora aquí en Romanos el mismo escritor dice
el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo, oiga bien ahora acá, si Cristo está en vosotros, morando, viviendo, ¿sí? En el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Y nótese algo, hermano, que Pablo le está atribuyendo aquí al Espíritu algo interesante, al Espíritu Santo. ¿El responsable de qué? De la resurrección. Cuando Cristo venga. Ahí en el verso 11 dice, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, o sea que el responsable de la resurrección de Cristo, ¿quién fue? De Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo, quien es Dios. Vive en vosotros, o sea, si Dios vive en vosotros, Él que levantó al Mesías de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que vive en vosotros. Le está delegando allí Pablo esa gran responsabilidad al Espíritu Santo, la resurrección. ¿Sí va conmigo? ¿Va entendiendo, Ruth? Bien, entonces Pablo está planteando que la misma residencia de Cristo, que es nuestro cuerpo, es la misma residencia del Espíritu. Y la misma residencia del Espíritu es la misma residencia ¿de quién? De Cristo. Y la residencia del Espíritu de Cristo es la misma del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu, es Dios, ¿sí? Y si el mismo Espíritu los está colocando a los tres en funciones, prerrogativas particulares, y le está reconociendo a cada uno de ellos divinidad. Vámonos a Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6. Leemos. Gálatas capítulo 4, verso 6. Nótese qué dice allí el escritor a los Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Dándole divinidad al Espíritu Santo. Reconociendo que el Espíritu es Dios. Dios. Que no se nos olvide esto. En el libro de los Hechos, capítulo 5, todos conocemos la historia del libro de los Hechos, ¿sí? De Ananías y Zafira, pero hay algo aquí interesante. Vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos 5, verso 1 al 4. Leo en la versión textual, dice, entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo parte del precio, sabiendo también la muerte y trayendo una parte, sabiendo también la mujer, la muerte, escucha, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿sí? Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y sustrajeras del precio de la propiedad, reteniéndola
¿Acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? Y mire lo que declara: no has mentido ¿a quién? A los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pero hace ratico, en el mismo capítulo y en el mismo hecho, Pedro le está diciendo a Ananías que les mintió ¿a quién? Y después dice en el verso 4 que le mintió a Dios. ¿Qué nos deja esto entender? Una vez más, que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué es tan necesario conocer esto? Era como decíamos anoche. Si nosotros le damos una buena interpretación bíblica a la luz de la palabra en cuanto a lo que es el Espíritu Santo, y tenemos una interpretación bíblica excelente, buena, acorde a lo que dice la Biblia, a medida que le damos esa interpretación bíblica, vamos conociendo al Espíritu Santo, y a esa medida nosotros vamos a darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es darle lugar a Dios en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, a medida que nosotros nos vamos profundizando más y vamos conociendo más del Espíritu Santo a la luz del Evangelio, y vamos dándonos cuenta que Él es Dios, entonces eso debe causar un efecto en nosotros, de que al conocer que Él es Dios, entonces nosotros tenemos que entender que sin Dios nada somos, y tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué lugar ocupa Dios en nosotros? Porque si yo les pregunto, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en su vida? Debe haber una respuesta, ¿verdad? En los escalones del 1 al 10, ¿en qué escalón se encuentra el Espíritu Santo? ¿Sí? Ok. Ahora, conociendo que el Espíritu Santo es Dios, ¿en qué escalón ocupa? Entonces, a medida que lo vamos conociendo y vamos sabiendo más de Él, y sabiendo que el Espíritu Santo es Dios, a esa medida nosotros le vamos a dar la importancia que amerita y le vamos a dar el lugar que Él se merece en nuestra vida. Y el lugar que Él merece en nuestra vida es el lugar número 1, porque Dios tiene que ser por encima de todas las cosas. Por eso el texto dice, amarás al Señor por encima de todas las cosas. Por encima. No hay un amor que pueda estar por encima del amor de Dios en nuestro corazón. Si en nuestro corazón reina un amor por encima del amor que nosotros sentimos hacia Dios, entonces eso quiere decir que Dios pasa a ser un segundo plano en nuestra vida y nos convertimos en idólatras. Somos un idólatra, aunque no andemos adorando imágenes. Entonces tenemos dentro de las congregaciones, muchas congregaciones, hombres y mujeres que practican la idolatría. Te estoy hablando de iglesia, de cristianos, creyentes pentecostales, cristianos, gente evangélica. Entonces tenemos un montón de idólatras dentro de la misma iglesia, aunque no adoran imágenes, porque por encima del amor que deben sentir hacia Dios está el amor al Padre, el amor a la madre, está el amor a los hijos, al marido, a la esposa, al trabajo, a los bienes materiales, en fin, a un montón de cosas. Entonces eso implica que Dios no está ocupando el lugar que debe ocupar en su vida, en su corazón, y Dios pasó a ser el segundo plano. Entonces esa persona necesita, ¿qué cosa? Arrepentirse de esa su maldad y volverse a Dios, volverse al Señor y convertirse al Dios del cielo. ¿Sí? Entonces, los apóstoles hablan del Espíritu Santo
como poseedor de los atributos divinos y reconocen al Espíritu Santo como Dios. Como Dios. Vamos al libro de Mateo, ya estamos terminando. Mateo capítulo 12, verso 31. 12:31 de Mateo. Capítulo 12, verso 31 del libro de Mateo. Vamos a leerlo. ¿Sí? Y recuerde algo, hermano, que nosotros sin Dios nada somos. 12:31 del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué está reconociendo Jesús allí? Este Jesús que está hablando a las personas. Ahí vemos las palabras del mismo Jesús. Jesús como hombre. Jesús, quien es Dios también, ¿sí? ¿Qué está reconociendo Jesús allí? Que el Espíritu Santo es Dios. Y está reconociendo la divinidad del Espíritu Santo. Y él declara y dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es Dios, no le será perdonada. Ni en este siglo ni en el venidero. Ajá. Es Dios y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Un principio de una blasfemia contra el Espíritu Santo es eso, negar la divinidad de Dios, la divinidad del Espíritu Santo. Uno de los principios de lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 10 al 12, allí se reconoce la omnisciencia del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 2, verso 10 al 12. Vamos a ver qué acontece allí. 1 Corintios, capítulo 2, verso 10. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice así: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Y mire lo que dice acá, ¿no? Pablo reconociendo algo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está declarando allí? La omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, aún lo más profundo de nuestro ser, las conoce Dios. ¿Sí? Él sabe todo. En la omnisciencia de Dios, Él lo conoce todo. Nada se le puede escapar al Señor. Nada se le escapa a Dios. Nada. Nada. Y hay algo interesante que ahorita me estoy acordando de mi amigo que me ve. Como nosotros somos templo de Dios, somos el instrumento del Señor, hay normalmente un buen predicador, lo primero que hace antes de pararse en un púlpito es buscar la presencia de Dios, ¿sí? En oración, en ayuno. Ora a Dios para que Dios revele y muestre el mensaje.
te dé a conocer el mensaje que quiere que se dé, y normalmente en mi caso siempre oro al Señor, dame las palabras conforme a tu voluntad. Y a veces le digo, dame palabra de ciencia, Señor, para ministrar conforme al Espíritu. Y hay situaciones que uno las toca y no es porque a uno se las contaron, sino porque Dios las ministra y uno las habla. Pero era necesario hablarlas. Y sí, es como el caso de cuando estuvimos en Castelli, que estuve enseñando, ¿no? Estuve predicando, los 3 días que estuve predicando sobre el verdadero arrepentimiento. Y en esas 3 noches se tocaron varios puntos en cuanto a lo que es el verdadero arrepentimiento. Y supuestamente la actividad era para las almas, ¿sí? Y hay algo que me sorprendió cuando se hace el llamado a las almas. Algo que me sorprende es que cuando hago el llamado a los que necesitan arrepentimiento, después de haber dado la enseñanza sobre el verdadero arrepentimiento, el 80% de la congregación pasó al arrepentimiento. Y yo no soy de esa zona, era el predicador invitado y nadie me contó nada de la situación que se estaba viviendo en ese lugar, y mucho menos no tuve tiempo, ni tengo tiempo tampoco para ir a indagar casa por casa cuál es el caso de cada hermano, sino que me tomé un tiempo prudencial para orar al Señor y pedirle a Dios la dirección de Dios, a través del Espíritu Santo, que el Señor me dirigiera en esa actividad para dar una enseñanza conforme a la necesidad de Dios, ¿sí? Conforme a la voluntad del Señor. Había una necesidad de Dios de hablarle al pueblo. Entonces, Señor, yo quiero que tú me reveles, me muestres cuál es esa necesidad, cuáles son las enseñanzas que tú quieres que lleve, cuáles son, dame unas palabras justas y necesarias para ministrarlas al pueblo. Y entonces fui hablando y se tocaron varios puntos, y la sorpresa que nos dio el Señor fue esa, que los que estaban allí cuando se hizo el llamado, todo el que necesita un arrepentimiento venga a los pies del Señor para alcanzar la salvación de su alma. Resulta ser que el 80% de la iglesia pasó a reconciliarse con Dios. Algo pasó allí. Algo pasó. Ellos se vieron confrontados con la palabra y por mucho tiempo que tenían dentro de la iglesia comprendieron que necesitaban arrepentirse, convertirse al Señor y reconciliarse a Dios. Entonces, Dios en su omnisciencia nada se le escapa. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe en la omnisciencia de Dios. Para los apóstoles no existía problema alguno para reconocerle atributos divinos al Espíritu Santo. Vámonos un momento al Salmo 139, 7. Y vamos a descubrir allí que se le otorga omnipresencia al Espíritu Santo de Dios. Salmo 139, verso 7. 139, verso 7 del libro de Salmo, hablando de la omnipresencia de Dios. Normalmente uno dice, Dios es omnipresente. Sí, amén. Pero el Espíritu Santo es Dios y la Biblia nos los corrobora en varias oportunidades. Y aquí declara la omnipresencia del Espíritu de Dios. Vamos a leerlo. Salmo 139, verso 7. Lo leemos, ¿sí? A ver, ¿qué dice allí? Mire, el salmista dice, ¿a dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y sigue diciendo el salmista, si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú.
Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué está declarando allí? La omnipresencia de Dios, la omnipresencia, y le está otorgando un atributo divino al Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Dios. En Jeremías 23-24 vamos a encontrarnos con un atributo. Jeremías 23-24. Jeremías capítulo 23, verso 24. Dice así: porque uno se esconda en su escondrijo, ¿no lo veré yo? ¿Dice quién? Dice Jehová. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice Jehová. Y allá el Salmo dice: ¿a dónde iré de qué? De tu espíritu. Y aquí está declarando, el mismo profeta declara omnipresencia de Dios. Y se le está atribuyendo también esa omnipresencia al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no hay forma, hermano, de nosotros negar. No hay forma de negar que el Espíritu Santo es Dios. Hay otros atributos, porque el Espíritu Santo goza de los atributos, de atributos divinos. El Espíritu Santo es omnisciente, según la Biblia. Sí, eso lo podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 y 11, puede ser. Aquí erré en el texto porque puse 1 Corintios 2, 100, 11. No existe allí. 1 de Corintios capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué reconocen allí? Ajá, y Dios conoce todas las cosas. El Espíritu Santo es eterno. Y es tan eterno que el Espíritu Santo lo vamos a encontrar aún en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, usted lee allí, usted se va a encontrar, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, dice allí, verso 2, dice: y el Espíritu de quién se movía sobre la faz, haciendo referencia a quién, al Espíritu Santo. Y ahí vemos la manifestación de la Trinidad de Dios. Vemos a Dios creando y al Espíritu por medio del Verbo, que es Jesús. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos, y dijo Dios. Y vemos al Espíritu Santo ejecutando la obra de Dios. ¿Sí? La obra del Padre. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces vemos que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9, verso 14. Ya estamos terminando. Hebreos capítulo 9, verso 14. Usted puede estudiar allí, hay otros textos bíblicos, pero no los vamos a leer esta noche para que no se nos alargue el tiempo. Hebreos capítulo 9, verso 14, donde se declara, donde la misma Escritura da testimonio que el Espíritu de Dios es eterno. Se le está otorgando un atributo de eternidad. ¿Cuánto más la sangre del Mesías, que mediante el Espíritu, ¿cómo? Eterno. El Espíritu eterno. ¿Qué Espíritu es este? ¿Será otro Espíritu? No, es el mismo Espíritu Santo. ¿Y qué está declarando allí el escritor de los Hebreos?
que ese Espíritu Santo es ¿qué? Eterno, y es un atributo que le pertenece ¿a quién? A Dios, porque Dios es eterno. Entonces está declarando que el Espíritu Santo es divino, y está reconociendo la divinidad del Espíritu Santo porque es eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo, al Dios vivo. El Espíritu Santo es llamado Dios. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, que lo leímos anteriormente. Y allí se le da el nombre al Espíritu Santo ¿de qué? De Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios. Vamos a volverlo a leer porque vale la pena leerlo. Hechos, para los que no les queda bien clara la enseñanza. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Nótese aquí que él dice al Espíritu Santo, ¿sí? Y sustrajeras del precio de la propiedad. Pero en el verso 4 dice, reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? Entonces le declara Pedro, ¿por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Qué está declarando él? Que el Espíritu Santo es Dios y es llamado Dios. Es llamado Dios. Amén, hermanos. Entonces, al Espíritu Santo, les doy la cita, usted lo lee en su casa, se lo iguala al Padre y al Hijo. Mateos capítulo 28, verso 19, Segunda de Corintios capítulo 13, verso 13. Entonces al Espíritu Santo se lo iguala al Padre y al Hijo. Entonces no podemos tener duda que el Espíritu Santo es Dios. Y si Él es Dios, ¿qué amerita en nuestra vida? ¿Qué posición debe ocupar en nuestra vida? El primer lugar. El Espíritu Santo es Dios, según lo que hemos estudiado a la luz de la palabra. Es Dios, amados hermanos. Entonces, el motivo real de la enseñanza, o el fin real de la enseñanza, es que nosotros conozcamos que el Espíritu Santo es Dios y que como es Dios necesita darle el lugar que corresponde en nuestra vida, y que sin Él nada podemos hacer, nada, porque sin Dios nada somos. ¿A dónde iremos, Señor? Sin el Señor nada podemos hacer. Amén. La próxima enseñanza sobre el Espíritu Santo, que ya se está cocinando, está en el horno para esta semana, vamos a estudiar los nombres y los títulos del Espíritu Santo. Porque como estamos estudiando única y exclusivamente sobre el Espíritu Santo, tenemos que conocerlo a profundidad. Ahora vamos a estudiar los nombres y los títulos, y después vamos a hablar sobre los símbolos del Espíritu Santo, para poder entrar en la enseñanza de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y de ahí vamos a ir a lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo nada tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, son dos cosas muy diferentes. Eso lo vamos a ir estudiando también. También vamos a estudiar sobre los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo vamos a ir estudiando uno por uno, a profundidad también, porque hay algo interesante allí. Dice que los dones del Espíritu Santo son dados para edificación de la iglesia, pero los dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, pero esos son temas que vamos a ir estudiando a poco, para conocer a profundidad y a la luz de la palabra el Espíritu Santo, aspirando que nosotros como iglesia, día a día, como creyente, le demos el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, al Espíritu Santo, y como congregación podamos nosotros darle el lugar que amerita darle al Espíritu Santo dentro de la congregación, sabiendo que Él es Dios. Amén. Y que Él debe ocupar el primer lugar en nuestras
vidas y en la congregación. Amén. Vamos a estar orando entonces para que el Señor nos bendiga. Amén.